En esta sesión número 7 vamos a cubrir el tema de Google Drive o la unidad de almacenamiento de Google. Bien, para empezar vamos a explicar un poco sobre qué es la unidad de almacenamiento de Google. Bueno, hoy en día estamos familiarizados con el hecho de que el almacenamiento se da en la nube, ese término acuñado para decir que es un espacio virtual de almacenamiento digital. Entonces, a diferencia de otros tiempos que era más común guardar los documentos en el disco duro de nuestros equipos de cómputo, en las memorias USB, ahora Google nos presenta esta utilidad, esta herramienta que es muy práctica porque, como podemos ver, todas las aplicaciones de Google se interconectan entre ellas, es decir, hay una interdependencia y eso facilita el uso de estas herramientas con el fin de que se relacionen entre ellas. Es decir, no hay que realizar algún otro paso adicional, sino que hay que saber configurar lo que queremos utilizar para que otra aplicación de Google la pueda aprovechar, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento en la nube es eso, un espacio virtual donde nosotros tenemos oportunidad de almacenar muchísima información. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Una de las primeras cosas o uno de los pilares del almacenamiento en Google Drive es tener una organización óptima de todos nuestros archivos. Entonces a eso se le llama gestión de archivos, cómo organizar en carpetas por nombres, de tal forma que nos facilite a nosotros la ubicación, la localización y el uso de estos archivos. Y el tercer punto, también de igual importancia, es que el almacenamiento en la nube a través de Google Drive y los archivos que tenemos en ese espacio los podemos también compartir. Entonces, este recurso de Google Drive tiene esa particularidad muy útil, el de compartir archivos. ¿Cuántas veces nosotros por alguna necesidad tenemos que compartir un archivo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la escuela, por cuestiones del hogar incluso? Entonces siempre se ve esa necesidad de trabajar de forma colaborativa, ¿verdad? De tal forma que un grupo de personas tengamos acceso a un mismo archivo porque la información es relevante, la información resulta vital, la información resulta necesaria para poder llevar a cabo alguna tarea, alguna acción, alguna actividad específica. Entonces de eso trata Google Drive, de almacenar en la nube. La gestión u organización óptima es siempre recomendada. Hay que tratar de darle un nombre muy específico a las carpetas de trabajo. Bien, ¿cómo entonces ingresar a Google Drive? Digamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico Gmail. ¿De qué forma? Bueno, hay dos formas principales. Desde cualquier aplicación, sea el correo o alguna otra de la familia de las aplicaciones de Google, siempre por lo regular en la parte superior derecha podemos ver un cuadrito con puntos o una matriz de puntos que cuando pasamos el cursor se despliega el texto Google Apps. Entonces este es un acceso directo a todas esas aplicaciones que tenemos. Y como pueden observar, en la primera fila rápidamente aparece el símbolo de Google Drive, es un triángulo. Entonces cuando pulsamos sobre dicho triángulo aparece ya el entorno de trabajo de la unidad. De hecho aquí dice mi unidad, ¿verdad? Podemos observar que este espacio se refiere a los archivos últimamente o más recientemente utilizados, de tal forma que Google Drive
guarda un acceso directo a ellos por si queremos utilizarlos de nueva cuenta, es decir, fueron los últimos con los que se trabajó. Entonces por alguna razón quedan aquí guardados por si el usuario quiere volver a abrirlos en algún momento pues cercano. De ahí en adelante podemos observar, bueno, aquí en mi caso de un servidor tengo todas esas carpetas y como pueden ver pues están arregladas en orden alfabético. Ustedes pueden aquí también revertir la dirección del orden, es decir, de la A a la Z, puede ser de la Z a la A. Y si tienen alguna carpeta que empiece con algún número, pues ese es en orden de prioridad. Primero van los números y después las letras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos hacer muchísimas actividades, hay muchas funciones. Entonces hay que tener en cuenta que hay que poner mucha atención porque de esta sesión se derivan muchas actividades que ustedes pueden practicar en sus entornos laborales, y el primero de ellos es crear una carpeta, ¿verdad? Entonces, si podemos observar en la parte superior izquierda está el botón que dice nuevo con una cruz o con un signo de más. Cuando nosotros pulsamos sobre nuevo, nos pregunta Google Drive qué quieres agregar como nuevo, una carpeta, subir archivos, subir una carpeta entera, o crear un documento, una hoja de cálculo, una presentación o un formulario. Son las principales opciones. En ese primer paso pues vamos a dar de alta una carpeta, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta primera opción y le vamos a asignar un nombre que se llame carpeta de trabajo. Ustedes pues obviamente pueden nombrar esa carpeta con algún asunto que tengan de parte de su trabajo, y eso pues nos va a permitir tener mucho más orden. Entonces aquí creada la carpeta de trabajo, se pone en un fondo color azul, está resaltada. ¿Cómo hacer una carga? Nosotros ya tenemos el espacio. Si le damos doble clic, el espacio pues obviamente está vacío, y hay dos vías principales de cómo cargar archivos, es decir, cómo subir archivos, ¿verdad? En el término ya propio de estos entornos, el término es subir documentos, archivos de trabajo. Podemos observar aquí en el centro que Google Drive nos dice suelta los archivos aquí o usa el botón nuevo. Bueno, suelta los archivos aquí porque se refiere a que si nosotros tenemos otra ventana, por ejemplo, tenemos aquí el explorador de archivos, nosotros podemos tener pues esta ventana paralela a la del Google Drive, y aquí podemos nosotros subir rápidamente de esa ventana del explorador de archivos a la unidad de almacenamiento Google Drive. Rápidamente podemos arrastrar un archivo al espacio, ¿verdad? Entonces aquí yo decidí subir este archivo que se llama Creatividad en las Empresas, y pueden observar que mientras se sube Google Drive despliega una ventanita donde nos muestra el progreso de tal subida, de tal forma que cuando termina pone una palomita color verde y podemos observar que ya aparece el archivo correspondiente, ¿verdad? Tiene el nombre del archivo, tiene el tipo de archivo, en ese caso es un PDF. ¿Quién es el propietario? Bueno, en ese caso un servidor o ustedes mismos que lo suben. La última modificación, en ese caso, como es un archivo PDF que no se puede modificar, esa fecha es en realidad la fecha de subida, y la última columna nos indica el tamaño del archivo, ¿verdad? Bien, para el caso de los PDF, si uno da doble clic sobre el archivo, se despliega pues el contenido, ¿verdad? Porque ya permite el entorno de Google Drive crear una vista previa de los archivos PDF para este caso.
Si son pues archivos ya de documentos o de hojas de cálculo, que esas vienen en otras sesiones, pues también aquí mismo se pueden abrir y se pueden trabajar sobre ellos. En este caso nada más el archivo PDF sirve para almacenar o tal vez para compartir. ¿De acuerdo? Entonces una de las principales actividades o ejercicios es que ustedes suban algún archivo o archivos predeterminados desde una ventana de su explorador de archivos de Windows y lo arrastren hacia el espacio de la unidad de Google Drive. Ok, entonces esa es una de las primeras actividades que podemos hacer. La otra vamos a probar es la opción de subir una carpeta. Bueno, el de subir un archivo ya dijimos que la primera opción es arrastrar desde una ventana a otra. Si ustedes lo quieren hacer por medio del botón, pueden observar que la segunda opción dice subir archivo y automáticamente se va a el explorador de archivos, que es la ventana que ya teníamos previamente, ¿verdad? Nos hace ya pues la tarea de abrir ese explorador de archivos si es que no lo tenemos abierto, y nos permite también hacer el arrastre del explorador a el espacio de Google Drive. Entonces también es una forma de hacerlo. Ok, bien, el tercer ejercicio que podemos hacer en esta sesión es nuevamente irnos al botón en la parte superior izquierda de nuevo y vamos a subir una carpeta entera. Entonces esta tercera opción dice subir carpeta. Obviamente aquí tenemos que seleccionar en realidad lo que es una carpeta. De hecho, este explorador de archivos solamente identifica todas las carpetas, ¿verdad? Entonces si yo quiero subir, por ejemplo, esta carpeta que se llama recursos, bueno, la selecciono con un clic y luego pulsamos sobre el botón en la parte inferior que dice cargar. Entonces aquí en este caso me indica Google: deseas cargar 30 archivos a este sitio. Esta acción cargará todos los archivos de la carpeta recursos y me da una recomendación: hazlo únicamente si el sitio es de confianza. Bueno, entonces eso pues lo validamos nosotros, que si es de confianza. Y como pueden observar, en la parte inferior está esta ventana donde indica el progreso que tiene a la hora de subir toda la carpeta. En ese caso la carpeta tiene 35 archivos y nos muestra el progreso, es decir, va en el archivo 16 de un total de 35, y aquí va una gráfica que nos muestra el avance que tiene con respecto a la totalidad de los archivos. Entonces esta es otra opción de cómo subir archivos en la modalidad de una carpeta entera, para que pues no estemos subiendo de archivo por archivo o seleccionando todos los archivos. Nosotros podemos entonces elegir que haga la subida de una carpeta entera, ¿verdad? Esa opción entonces sirve para eso. Y ya que haya completado, de igual forma se tiene que desplegar una palomita en color verde y efectivamente ya podemos ver que dice que 35 de 35 archivos se subieron. Entonces lo que podemos hacer es ir a ver esta carpeta y efectivamente pues aquí están. De hecho, a su vez eran carpetas, son subcarpetas. Y bueno, entramos y efectivamente pues aquí están los archivos correspondientes. Entonces, como pueden observar, son dos formas de subir archivos. Ok, bien, ¿qué más podemos ver en esa sesión? Bueno, en esa sesión también podemos observar en lo que respecta a Google Drive o unidad de almacenamiento lo que dije al principio de ese video, que es cómo compartir esos recursos. Entonces me voy a regresar a la carpeta
a la carpeta de trabajo que acabamos de crear, y digamos que yo tengo esta necesidad, o bien con algunos otros compañeros de mi área de trabajo tenemos la necesidad de trabajar de forma colaborativa, o que yo tenga que compartir algún documento que por alguna actividad encomendada pues ya la realicé y ahora es el producto de dicha actividad, y la voy a compartir con alguien más, con mi jefe o con algún compañero o compañera de trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos alternativas que se pueden hacer aquí. La primera es irnos rápidamente a la carpeta de trabajo, seleccionarla con un clic, y si pueden ver pues el fondo cambió ligeramente, significa que ya está seleccionada. Posteriormente damos clic derecho del mouse y elegimos compartir. Entonces cuando elijo compartir, se despliega esta ventana y ya me dice, oye, ¿con quién quieres compartirlo? ¿Con qué personas o con qué grupos? En este caso, bueno, puedo compartirlo con alguna persona en específico. Le voy a poner que con Juan José Menera Gamboa. Entonces aquí hay que poner mucha atención cuando elegimos la modalidad de compartir, porque hay 3 niveles para compartir un archivo o una carpeta. Podemos observar aquí en la parte derecha que dice editor. ¿Qué significa editor? Bueno, aquí automáticamente Google lo muestra, dice organiza, agrega y edita archivos. Entonces esto de organizar, agregar y editar significa que puede dar de alta, puede modificar o puede eliminar los archivos. El siguiente nivel, que es comentarista, como su nombre lo indica, solamente puede hacer algún comentario en el archivo si acaso ese lo permite y nada más. Y el tercer nivel nos indica que solamente y exclusivamente lo podrá leer, no podrá hacer alguna otra acción o actividad en dichos archivos más que la propia lectura, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con qué nivel nosotros vamos a compartir esos archivos. Nivel de editor, puede hacer cualquier cosa. Nivel de comentarista, solamente puede hacer alguna observación, algún comentario. O nivel de lector, que se limita solamente a poder visualizar o leer el archivo, ¿de acuerdo? Y el mensaje, que para tal efecto se muestra el espacio aquí, pues es una forma en que nosotros podemos notificar a nuestros compañeros de trabajo que estamos compartiendo el archivo o la carpeta de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner: Juan José, te comparto la carpeta de trabajo para el seguimiento del proyecto, por ejemplo. Entonces es muy importante que sí se ponga un mensaje y cerciorarse que esta opción esté habilitada con esa palomita azul que dice enviar notificaciones a las personas. Si esa opción no está habilitada, sí se comparte la carpeta, pero no le va a llegar una notificación a su correo electrónico. Entonces es muy importante que sí se ponga habilitada esta opción y que se le incluya un mensaje para que la otra persona pueda estar informada. Incluso sirve como una referencia: oye, yo ya te compartí la carpeta tal día a tal hora, ahí está en tu correo dicha notificación. Entonces eso sirve como referencia también. Y por último damos clic en enviar. Entonces cuando damos clic en enviar, se puede observar que la carpeta se le incluye otro icono de color blanco como de una persona. Entonces esta opción significa, o ese dibujito significa, que toda aquella carpeta que tenga dicho dibujo está compartida de alguna forma. Entonces, por ejemplo, esta carpeta que se llama Acuerdos Rectoría DGA, si yo le doy clic derecho y elijo compartir, aquí me va a informar con qué personas está compartido, ¿verdad? En ese caso pues hay muchas personas, como pueden observar, y todos tienen la opción de editor, ¿de acuerdo? Entonces ese ejercicio también es importante que lo realicen, suban archivos, suban carpetas, sobre todo organícenlo, ¿no?, con el nombre específico para cada categoría, sección, asunto, proyecto, seguimiento, etcétera.
y después hacen algún ejercicio de cómo compartir con uno o con varios compañeros de trabajo. Bien, otra de las opciones, digamos que alguien más ya hizo este ejercicio, ya dio de alta, subió archivos, ya compartió archivos. Nosotros siempre podemos observar, a reserva de que nuestro correo podamos recibir la notificación de que alguien compartió algún archivo en específico, siempre cerciórense de que en la sección de notificaciones esté, por ejemplo, esta persona me compartió ese documento, entonces aquí pues es una notificación que recibo, o tal vez también esté en la sección principal de su correo, entonces hay que checar ambos. Bien, decía que cómo saber qué compartieron otras personas conmigo. Como pueden observar en este panel de navegación, podemos ver de arriba para abajo en la sección de compartidos conmigo. Cuando doy clic en esa sección aparecerán todos aquellos archivos que efectivamente otras personas han compartido conmigo, es decir, yo no soy el propietario o yo no soy el que di de alta dicho archivo. Entonces, bueno, de eso se trata, de que nosotros podamos ver quién nos compartió archivos y podemos consultarlos para pues cualquier propósito que tengamos. Entonces para eso sirve la opción de compartidos conmigo, y después abajo de esta opción está la de recientes. Bueno, como su nombre lo indica, son los últimos archivos con los que yo trabajé, los que yo subí, etcétera. Los destacados, como su nombre lo indica, nosotros podemos colocar una estrella para poder decir que es un archivo destacado. A lo mejor es algo que estoy trabajando con mucha prioridad, con alta prioridad, entonces lo distingo con esta estrella. Vamos a ir a mi unidad y voy a elegir uno nada más para poder realizar ese ejercicio de ponerlo como destacado, ¿verdad? Entonces podemos observar que aquí en este caso hay muchas carpetas, pero aquí abajo ya empiezan los archivos individuales. Por ejemplo, ese archivo que se llama 28 de agosto, vamos a ponerlo como destacado. Entonces una vez que lo seleccionamos, nos trasladamos a la parte superior derecha y esta opción, ese icono que tiene 3 puntos, lo elegimos, lo seleccionamos y podemos ver que aquí está la opción de agregar a destacados. Entonces cuando uno lo oprime, la estrella ya se visualiza a un lado del nombre, significa que es un archivo que yo por alguna razón establecí como destacado, es decir, quizás es algo prioritario que estoy haciendo, es algo que debe llamar mi atención, que lo tengo ahí pendiente como algo muy cercano que yo deba seguir trabajando. Y bueno, la última opción que dice papelera, pues son todos aquellos archivos o carpetas que por alguna razón pues nosotros eliminamos. Y como lo menciona aquí Google, dice los elementos de la papelera se van a eliminar de manera definitiva después de 30 días de que nosotros pues los hayamos puesto como tal, los hayamos eliminado, ¿verdad? Entonces si nosotros en nuestra unidad digamos que una carpeta ya no la queremos usar, pues simplemente la seleccionamos y oprimimos suprimir, o damos clic derecho del mouse y elegimos la última opción de esta lista que dice quitar. Entonces cuando la borramos todavía tenemos oportunidad de encontrarla en la papelera, pero solamente de la fecha en que nosotros borramos, de ahí hasta 30 días después. Al día 31 van a desaparecer, entonces hay que tener mucho cuidado si realmente queremos borrar. Y lo digo que hay que preguntarse si lo queremos borrar porque luego Google Apps tiene esta opción institucional o empresarial de que el almacenamiento puede ser ilimitado o no. Entonces si ustedes tienen un almacenamiento limitado y en realidad ocupan todos los archivos, pues no vale la pena eliminarlos, porque hay que aprovechar esta ventaja de tener un almacenamiento ilimitado, pero para eso hay que cerciorarse que de verdad sí esté esa opción activa de almacenamiento. En este caso a mí no me marca un límite de almacenamiento, nada más me informa que 61.6 gigabytes han sido utilizados. Y bueno, esa primera parte de Google Drive espero que haya sido de utilidad. Por favor hagan los ejercicios y nos vemos en la siguiente sesión.